Saludos, y hoy vamos a dar un repasito de las técnicas de integración. Vamos a ver la integración por partes, la regla de integración por partes. Se dice aquí, cada regla de derivación tiene una correspondiente regla de integración. Por ejemplo, a la regla de sustitución para la integración le corresponde la regla de la cadena para la derivación. A la regla de integración que le corresponde a la derivación de un producto se llama la integración por partes. Entonces, ustedes tienen esa es la derivada del producto, la derivada de un producto, la primera por la segunda, más la segunda por la primera. Entonces, lo que se hace aquí es que en la notación para integrales indefinidas de esta ecuación se convierte en, integrando en ambos lados de la ecuación. Ahí cuando te integra de ambos lados, de este lado va a quedar diferencial, el diferencial de f de x por g de x, y del otro lado va a quedar integral de toda esa expresión que está ahí, de f por g' más g por f', todo eso multiplicado por dx, queda así, integral en ambos lados. Entonces aquí se anula eso y queda f de x por g de x, y del otro lado entonces va a quedar eso, integral de f por g' más g por f'. Entonces se aplica distributiva de la integral aquí, la integral de f por g' de x más la integral de g de x por f' de x. Entonces este término pasa al otro lado y queda la fórmula de la integración por partes, que esa que está ahí, que se puede poner en forma de u y v, o sea que a esto le van a llamar u, y a eso le vamos a llamar db. Esa es la doble sustitución, u, f de x, y db, g' de x, y va a ser igual a f de x va a ser igual. Entonces, ¿quién es la u? La u es f de x. F de x es la u, por eso es que aparece u, y aquí g de x viene siendo v. G de x viene siendo v cuando usted integra aquí. Entonces, esta es la formulita de la integración por partes. Yo aquí estoy haciendo un ejercicio de integración por partes de una algebraica por una trigonométrica. Aquí yo la estoy haciendo por el método tabular. Método tabular, usted elige la u como x cuadrado y a db como seno de x. Entonces de este lado va derivando y de este lado va integrando. Entonces derivando aquí u, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de x es 2 y la derivada de 2 es 0, terminan en 0. Y aquí de este lado vamos integrando seno de x de x. La integral del seno es menos coseno de x, y la integral del coseno es menos seno de x, negativo. Ahora la integral de seno es menos coseno, con ese menos viene más. Entonces se va así, el producto va así, este va un positivo, con un signo de más aquí, más. Ese va así, con un signo de menos, y este con un signo de más, ese producto. Entonces el resultado de esa integral sería entonces ahí menos x cuadrado coseno de x, menos por, más por menos, mirenlo ahí, menos por menos, más 2x seno de x. Y aquí, esta aquí sería más, más, como no hay signo, aquí todos son positivos, quedaría positivo aquí. Ok, entonces quedaría 2 coseno de x. Ese es el ejercicio por el método tabular, que si lo hacemos usando la integración por partes, tendríamos que hacerla dos veces, la sustitución. O sea, tendríamos que hacer primero u igual a x cuadrado, y db igual a seno de x por x. Entonces aquí de u, la derivada de u va a ser 2x por dx
Y aquí integrando de este lado, v, la integral del seno es menos coseno de x. Entonces la primera sería u por b, sería menos x cuadrado coseno de x, que es lo primero que yo tengo aquí, mírenlo ahí, menos la integral de b, menos, como v es negativo, con este menos viene más, pero vamos a ponerlo aquí, menos coseno de x por du, que es 2x por dx. Entonces aquí hay que volver a integrar otra vez por parte, hacer lo mismo, hacer u2x db y db coseno de x. Esto aquí sería positivo ahí. Bueno, pero seguimos avanzando, pues esto es un repasito de integración por parte. Aquí tenemos una, bueno, el método tabular aplica para integrales de algebraica por trigonométrica, algebraica por exponenciales, o exacto, algebraica por trigonométrica y algebraica por exponencial. Aquí tenemos otra que se puede hacer rápido por el método tabular. Aquí ellos están haciendo la integral de x por el seno de x. Ahora bien, aquí esa por el método tabular se puede hacer por el método tabular y decimos que u, en ese caso u vale x y que debe, no vamos a hacerla por el método tabular, método tabular, hacemos la tablita, ponemos u de este lado y de este lado ponemos db. ¿Quién es la u? La u va a ser esta, la x, y db va a ser seno de x. Entonces derivando 1 y volvemos a derivar 0. Ahora bien, de este lado integrando menos coseno de x, y integrando otra vez sería menos seno de x. Entonces ya ustedes saben cómo van, el producto, el resultado va a ser el producto de ese con ese con un signo de más, y este con un signo de menos. Por lo tanto, el resultado de esa integral, de la integral de x por el seno de x, eso va a ser igual, más por menos es menos, y sería x coseno de x. ¿Ven? Y aquí menos, por ese menos me va a dar más, y sería seno de x. Seno de x más c, mírenlo ahí, menos x coseno de x más seno de x más c. Eso se puede hacer por el método tabular, ellos lo están haciendo ya por la fórmula, o sea, aplicando la fórmula de la integración por parte. Aquí me faltó poner más c, entonces seguimos repasando la integración por parte. Vamos a ver aquí, bueno, el mismo proceso, es el mismo proceso que están haciendo ellos. Ok, es muy aconsejable verificarla derivando la respuesta. Si lo hacemos obtendremos x seno de x, o sea, derivando esto nosotros si nosotros derivamos eso tenemos x seno de x, que pueden derivarlo, o sea que habría que aplicar la regla del producto aquí, derivando el resultado tenemos esto. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo ahí derivando, tengo menos la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es menos seno de x, pongo menos seno de x, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de la primera es 1, la derivada de x es 1, más la derivada del seno de x. ¿Cuál es? La derivada del seno de x es coseno de x. La derivada de la constante, ¿cuánto es? La derivada de la constante, acuérdense que es 0. Entonces nada, menos por menos, ¿qué queda? Más, queda x seno de x, y menos por más es menos, y me queda menos coseno de x más el coseno de x. Fíjense que ahí se anula eso, y ahí usted comprobó el resultado. La derivada de este lado le da el integrando. Vamos a ver, seguimos avanzando en este repasito de integración por parte. Bien, ahí están ellos comprobando, a ver. No, eso es resolviéndolo ahí. U de b, u por b, menos la integral de b por du. Ok, vamos a seguir avanzando aquí. Pero esto es un repasito de integración por parte. Miren, es aquí la integral del logaritmo de x. La integral del logaritmo de x se hace u, esta parte, u el logaritmo de x, y de b
y db es de x. Entonces miren ahí, u por db. Entonces la derivada de u, ¿cuál es? 1 sobre x por dx. O sea, ellos lo que hacen es que ponen du sobre dx, y usted sabe que eso es igual a 1 sobre x. Entonces despejando, de aquí vienen aquí y aquí pasan aquí, despejando el diferencial de x pasa multiplicando. Entonces db es de x, o sea que cuando usted integre en ambos lados se va el diferencial. Si usted tiene la integral de db, usted sabe que se anula eso que está ahí, queda v, y lo mismo sucede de este lado. Entonces queda v más x. Entonces integrando por parte tenemos u por b, o sea, logaritmo de x por x logaritmo de x, mírenlo ahí, menos la integral de b, ¿quién es b? X, por du, ¿quién es du? 1 sobre x de x, mírenlo ahí. Entonces se cancela, esa x con esa x se cancela, se anulan esas x, queda diferencial de x, aquí este se va con ese y queda solamente x. La integral de 1 de x como la integral de x. Se acostumbra a escribir la integral de 1 de x como la integral de dx. Ahí quedaba bueno, pero está bien. Entonces la integración por parte es eficaz en este ejemplo porque la derivada de la función logaritmo de x es más sencilla que f. Exacto, miren esa aquí, esa es una algebraica por una exponencial. Esa se puede hacer por el método tabular, pero si se hace por por la integración por parte hay que hacerla, hay que hacer 2 veces, hay que integrarla 2 veces, según el grado de la variable algebraica. Pero como es de grado 2, entonces hay que hacer 2 veces la doble sustitución. Eso que está ahí, mírenla ahí una vez, mírenla aquí otra vez donde está, tienen que hacerlo otra vez, ¿dónde está? Hay que hacerlo para este proceso aquí, para esta integral. Para esa integral, mírenlo ahí donde está, de ahí ahí. Entonces vamos a analizar ese ejercicio. Tengo ahí la integral de t cuadrado por e a la t. Entonces ahí decimos que u es t cuadrado y db, la derivada de u de t cuadrado de 2t, y la derivada, el diferencial de v va a ser e a la t por dt. Entonces ahí nada, derivando, generalmente se toma como db, lo más fácil de integrar, pero que aquí no conviene tomar db como t cuadrado porque lo que hace es que aumenta. Cuando yo integro t cuadrado, lo que aumenta t es a la 3. Entonces conviene aquí hacer u t cuadrado, derivada 2t, entonces, y aquí la integral de a la t es ella misma. Entonces iniciamos así, u por b, u por v va a ser t cuadrado e a la t, mírenlo ahí, t cuadrado e a la t. Ahora bien, seguimos aquí, menos la integral de v por du, o sea, e a la t, mírenla ahí, la e a la t por du. ¿Quién es du? 2t de t, mírenlo ahí, el 2 está afuera, la t está adentro. Ahora bien, aquí quedó otra integral por parte porque es el producto de 2 funciones, en este caso una algebraica y una trigonométrica. Hay que volver a hacer lo mismo, degradar la variable hasta degradar la variable t. Miren, entonces ahí hacemos u, mírenlo aquí, u igual a t, u igual a t. Entonces decimos ahí u igual a t, mírenlo ahí, dice u igual a t, y db es igual a e a la t por dt. O sea que esta parte u y esa de ahí es de v, ajá. Entonces derivando, la derivada de t es 1. O sea, ellos hacen u igual a t, señores, ¿verdad? Entonces la derivada de u con respecto a t es igual a 1. Por lo tanto, du es igual a dt. Igual a dt, eso que está ahí. Y entonces la integral de a la t es ella misma, ¿ok? La integral de b igual a e a la t por dt va a ser ella misma. Se integra en ambos lados y queda e a la t. Entonces otra vez, u por v, mírenla ahí. O sea, esta integral, ellos la toman aparte, miren. U por v, t e a la t, mírenla ahí. Menos la integral de v de v por du. O sea, la integral de e a la t por dt. Entonces ya esta queda igual, ese menos baja aquí, la integral de esa e a la t más c. Entonces esto se sustituye aquí. Se sustituye aquí en 3.
Mírenla aquí, ¿dónde está? Miren, la integral de t cuadrado e a la t, mírenla ahí, por dt es igual a t cuadrado e a la t, mírenlo ahí, menos 2 integral, esa integral que está ahí, pero esa integral, mírenla aquí donde se resolvió, por lo tanto se pone el 2 afuera y ¿qué quedó? T e a la t, mírenlo ahí adentro, menos e a la t más c. Entonces ahí ustedes tienen, multiplica distributiva aquí, 2t a la t menos 2e a la t. Aquí se pone c, cuando se multiplique por 2 da c1. Miren que le cambiaron la c1, c1 va a ser menos 2c. Y nada, lo pueden dejar ahí. Estas integrales, estas son cíclicas, integrales cíclicas ahí. Cuando usted tiene una algebraica por una trigonométrica, una exponencial por una trigonométrica, son integrales cíclicas que usted requiere integrarlas 2 veces. Miren ahí, por ejemplo, aquí se elige la u como la exponencial y a db, o sea que este u y esto que está aquí es db. Por lo tanto ahí usted tiene que du va a ser a la x de x y db, la integral del seno es menos coseno. Entonces ya te sabe cómo es la fórmula. U por v, mírenla ahí. Menos coseno de x por e a la x, mírenlo ahí. Menos e a la x coseno de x. Conmutativa de la multiplicación. Menos la integral de v por du. Entonces como v es menos coseno, ya ese menos con el menos que lleva la fórmula va a dar más. Por eso es que aparece más ahí. Integral de e a la x. Esa e a la x es du. Miren ahí a du. ¿Dónde está? ¿Quién es du? Du es a la x de x. E a la x de x y v es coseno de x. Ahora bien, la integral que obtenemos es a la x coseno de x, o sea, esta última integral, no es más sencilla que la original, pero al menos no es más difícil. Habiendo tenido éxito en el ejemplo anterior, al integrar por parte 2 veces, preservamos e integramos por parte nuevamente. Esta vez utilizamos u e a la x y db coseno de x, o sea, tengo a u y tengo a db. Entonces, que fue lo mismo que hicimos aquí, u es e a la x, aquí otra vez u es a la x y db coseno de x. Entonces cuando derivamos, la derivada de u es e a la x por dx, ¿ok? Cuando usted derive esa, va a dar lo mismo, e a la x por dx. Cuando usted integre esta parte, la integral del coseno es seno, miren ahí la integral ahí. Entonces la fórmula dice u por v, o sea, e a la x por seno de x, mírenlo ahí, e a la x seno de x, menos la integral. Ahora viene v por du, o sea, seno de x, miren ahí, seno de x, ¿dónde está? Por du, ¿quién es du? E a la x de x, mírenlo ahí, e a la x por dx. Entonces, nada, entonces fíjense que esa integral que está ahí es igual a la original. Es igual a la original. Entonces lo que se hace ahora es que se sustituye, miren ahí. Se toma la 4. Esa integral, por ejemplo, miren ahí. Esta que está aquí. Esa que está ahí. Viene y se copia aquí. ¡Pah! S a la x coseno de x, mírenlo ahí. Ahora, más. Esa integral ya la resolvimos y quedó esto. O sea que esto es lo que se copia aquí ahora. Para que da e a la x seno de x, mírenlo ahí, menos la integral. Entonces, mírenla ahí. Esta que está aquí es igual a esa. Ustedes ven que es un ciclo, es cíclica. Entonces lo que hacemos es que esa que está negativa y tiene un 1, pasa al otro lado positiva. Aquí hay un 1 que no se marca, Entonces ese menos 1 pasa positivo a este lado, entonces 1 más 1 va a dar 2. Por eso es que aparece ese 2 aquí en esa integral ahí. ¿Usted ve ese 2 que está ahí? Eso es que ese es el menos 1, pasó aquí positivo. Pasó aquí esa integral, se sumó con esa integral y dio 2 integrales a la x seno de x. Y ya luego el resultado final es dividiendo entre 2. Y queda resuelta esa integral aquí de esa forma. Si está definida la integral es hasta b de f de x por g' de x de x, bueno, o sea, u por v se evalúa de a hasta b menos la integral de v por du, evaluada también de a hasta b. Ahí tienen el ejemplo de la arcotangente. Esa tangente a la menos 1 es arcotangente, o sea que esa integral puede ser integral de 0 a 1 del arco tangente de x por dx. Entonces ahí nada, la u, esa es la u es arcotangente y db es de x. Entonces cuando te integre, la derivada de b igual a de x, cuando te integre va a dar v igual a x. Y aquí la derivada de la cotangente de x, todos sabemos que es
va a ser de 1 entre 1 más x cuadrado, pero el dx que está aquí pasó multiplicado, o sea, du por dx es igual a 1 entre 1 más x cuadrado. Entonces ese dx pasa ese diferencial de x pasa multiplicando aquí arriba. Y nada, entonces ahí se evalúa u por v. U por v, mírenlo ahí, x tangente inverso, mírenlo ahí, x tangente inverso de x, evaluado de 0 a 1, menos la integral de 0 a 1 de b, ¿qué es b? X, por du. Y nada, ya entonces esta integral se está evaluando aquí en 1 y en 0. Primero se evalúa en 1, 1 tangente inverso de 1, menos 0, cuando yo ponga 0 aquí ya, está todo eso da 0 ahí. Menos la integral, esa integral de aquí ya, esa integral de aquí es un logaritmo natural ahí. Eso es un logaritmo natural ahí. Y aquí el arcotangente de menos 1, el arcotangente de 1 va a ser igual a pi sobre 4. Acuérdense que usted tiene que el ángulo, eso es pi sobre 4, es un ángulo, eso no va a ser. Bueno, la tangente de 45, acuérdense que la tangente de 45, la tangente de 45 grados es igual a 1. Entonces, pi sobre 4, que es 45 grados, va a ser igual a la tangente inverso de menos 1, de 1. Por eso que sale pi sobre 4. Aquí eso es un logaritmo natural. Fíjense que la derivada del numerador, la derivada del denominador es 2x. Pero ya tengo la x, nada más tengo que poner un 2 aquí afuera, un medio. O sea que esa integral, ustedes van a ver que esa integral va a dar un medio del logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado. Ok, miren aquí abajo, vamos a ver. Logaritmo neperiano de t. Bueno, yo hicieron un cambio de variable. Pero yo puedo dejarlo así también, el resultado. Y evaluar esto, ¿de dónde a dónde evalúo esto? Lo evalúo de 0 a 1. Si lo evalúo en 1, ¿qué va a dar? 1 al cuadrado, ¿qué es? 1, entonces me va a dar un medio logaritmo de 2. ¿Qué está dando? Un medio logaritmo de 2. Y luego, evaluando en 0, logaritmo de 1 menos logaritmo de 1. Porque este es 0, entonces queda 1. El logaritmo de 1 vale 0. Esto vale 0 aquí. Entonces va a quedar un medio logaritmo de 2. Mírenlo ahí, un medio logaritmo de 2. Por lo tanto, el resultado es pi sobre 4 menos logaritmo de 2 sobre 2. Ok, entonces nada, este era un repasito de integración por parte. Vamos a ver si... Déjame ver, aquí hay unas fórmulas de reducción de las integrales de seno. Demuestre que la fórmula de reducción de la integral del seno de n de x por dx. O sea, una formulita ahí que la tienen, donde n mayor o igual que 2. N es un número entero. N mayor o igual que 2 y n es un entero. Ya ustedes saben, eso ahí ustedes lo practican, esa formulita. Por ejemplo, ahí si tenemos vamos a ver, la integral del seno a la 4. El seno a la 4 de x por dx. Entonces eso va a ser igual a menos 1 sobre 4. Va a ser igual a menos 1 entre, la n vale 4 ahora, 4 coseno de x, ¿no es la? Coseno de x por el seno de quién, de n menos 1, 4 menos 1 serían 3, 3x, más, aquí va n menos 1 sobre n, o sea que eso va a ser 3 sobre 4, 3 cuartos de integral de quién, de seno de n menos 2, o sea de seno cuadrado de x por dx, ¿no es la? Porque sería 4 menos 2. Y nada, y a esa le aplican otra vez la fórmula, porque esta fórmula se aplica para n mayor o igual que 2, ¿ok? Esa es para n mayor o igual que 2. Bien, entonces nada, aquí, ahí tienen los ejercicios de integración por parte. Vamos a ver un repasito de la integral trigonométrica. Miren, en esta sesión utilizaremos identidades trigonométricas para integrar ciertas combinaciones de funciones. Empezaremos con la potencia del seno y el coseno. Por ejemplo, aquí tienen el coseno al cubo de x, o sea, para el coseno impar. Cuando son impares, lo que se hace es dejar uno lineal, mírenlo ahí. Hay que dejar uno lineal, mírenlo ahí. Como está la 3, ellos ponen uno a la 2 y otro a la 1. Ok, entonces,
Entonces después dice, ese coseno cuadrado utiliza la identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica que está ahí. No, pero bueno. Esa identidad trigonométrica, y de ahí despejan al coseno. Despejan al coseno de ahí. Coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Por lo tanto, se me fue el lápiz. Por lo tanto, quedó seno de x. Entonces, por eso que ustedes ven que aquí se sustituyó el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Entonces se hace u seno. U seno. Exacto. Ya a partir de ahí, a partir de aquí hacemos u seno. Ok, u igual a seno de x. Entonces, diferencial de u va a ser la derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Coseno de x por de x. Fíjense que coseno de x por de x, mírenlo aquí. Todo eso es de u. Y aquí tenemos 1 menos u al cuadrado. Mírenlo ahí, 1 menos u al cuadrado. Ya entonces esta es la integral de un polinomio ahí. Fíjense, la integral, esto va a quedar dos integrales ahí. La integral, esta parte de ahí, esa parte de ahí va a quedar la integral de du menos la integral de u a la 2 por du. Entonces nada, miren ahí, este se va con eso y por eso que usted ve que queda u aquí solo. Menos, u menos, esto sería u a la 3 sobre 3 más c. Entonces ya se sustituye la u por el seno de x. Miren ahí, la u por el seno. Ese u seno de x, miren ahí. Entonces cuando es impar se deja uno lineal, uno elevado a la 1 y otro a la 2. 2 más 1 son 3. Entonces el que quedó par se transforma con esa identidad trigonométrica. Con esa identidad trigonométrica. En este caso nosotros despejamos al coseno cuadrado. Puede hacer caso de que sea lo contrario. Ok, entonces vamos a ver aquí, tengo aquí seno a la 5. Seno a la 5 coseno cuadrado de x. Entonces ese seno a la 5 deje impar. Deje un seno impar. Mírenlo aquí. Fíjense que ese seno a la 5 que está ahí. Ese seno a la 5 ahí. Se decompone en seno a la 4 por seno. Mírenlo ahí. Miren, ese seno a la 2 a la 2 es 2 por 2 ahí. Eso 2 por 2 son 4. Eso va a ser seno a la 4. Esa parte de ahí que está ahí. Eso es seno a la 4 de x. Entonces el otro seno de x, mírenlo aquí afuera, ¿dónde está? ¿Ustedes ven? Ya ahí completan los 5. 5, ¿no es verdad? Entonces ese coseno cuadrado, mírenlo ahí. Ahora bien, este seno cuadrado de la identidad trigonométrica sabemos que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces mírenlo ahí, por eso que aparece aquí 1 menos coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x y seno de x. Nosotros sabemos ya que la derivada del coseno es seno. Entonces usted dice aquí, ya a partir de aquí usted dice u vale seno de x. La derivada de u va a ser u coseno. U va a ser coseno de x. Por lo tanto, la derivada del coseno es menos seno de x por de x. ¿No es la? Pero ese menos viene en otro lado, menos de u. Menos de u, seno de x por de x. Entonces ya usted tiene, miren, ese seno de x por de x es menos de u. Miren el menos aquí afuera. Miren, Emma, mírenlo ahí. Menos de u. Ok, ese que tiene ahí es menos de u. ¿Quién es u? ¿Quién es coseno? U al cuadrado. Aquí adentro que quedó 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces,
Nada, ya lo que hay que resolver estas operaciones aquí, mírenla ahí. Hay que desarrollar ese producto notable. 1 menos u al cuadrado. Vamos a desarrollar eso aquí. 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado. Eso va a ser la primera al cuadrado. Menos 2 veces la primera por la segunda. Más la segunda al cuadrado. Como está la 2, al cuadrado son 4. ¿Ven? Pero eso se está multiplicando por un u al cuadrado. Entonces todo esto después se va a multiplicar por u al cuadrado. Entonces ahí va a quedar u a la 2 menos 2 u a la 4 más u a la 6, que es lo que queda aquí, u a la 6, 2 u a la 4 y u al cuadrado, y ese menos, mírenlo afuera aquí. Y nada, integrando, acuérdense que si le suma 1 al exponente, si es 2 es 3 sobre 3, aquí es 4, 2 u a la 5 sobre 5, si aquí es 6, u a la 7 sobre 7 más 6. ¿Quién es la u? La u es coseno de x. Seguimos avanzando aquí. Bueno, ya esta está evaluada. Pero espérate, ya entramos a las integrales de funciones pares de senos y cosenos. Estas eran para cuando son impares. Cuando son impares, el seno y el coseno, usted debe dejar uno lineal. Coseno impar aquí. ¿Ok? Y aquí seno impar. Dejamos uno lineal. 1 elevado a la 1. Este que está aquí. Ahora vamos a entrar a las integrales de senos y cosenos de potencias pares. Miren, si es potencia par se utiliza esa identidad del ángulo medio. Nada, entonces por ejemplo aquí la del coseno con un signo de más. Eso, si usted quiere demostrar eso, esa identidad de ahí son bien fáciles de demostrar con el seno, el coseno de la suma de dos ángulos. Ok, entonces bueno, la integral del seno cuadrado se utiliza esto, va a ser, miren ahí, el seno cuadrado se sustituyó por un medio, es un medio, 1 menos coseno de 2x, y entonces nada, aquí ellos ya integraron, o sea que esta parte aquí sería un medio de la integral de dx menos un medio de la integral de coseno de 2x por dx. Entonces aquí se anula eso y queda un medio de x. Un medio de x. Ahora bien, la integral del coseno, o sea, es el seno, pero hay que hacer una previa sustitución de la u. Entonces ese 2 va a pasar aquí multiplicando aquí abajo y eso me va a quedar menos un cuarto. La integral del coseno es seno, seno de 2x, seno de 2x. Mírenlo ahí, un cuarto del seno. No, porque ese es un medio, cuando se multiplique con ese un medio va a dar un cuarto, Pero cuando usted va a integrar, si usted va a integrar la integral de coseno de 2x por dx, usted tiene que hacer una sustitución y decir z igual a 2x, a 2x, ¿no es la? Entonces de z de x, usted sabe que eso vale 2. Por lo tanto, como la integral no tiene 2, yo digo dz sobre 2 es igual a ¿quién? A dx. Entonces nada, esta integral quedó como integral coseno de z. Coseno de z, ¿por quién? Por dz entre 2. Entonces quedó un medio afuera. Un medio del coseno de 2x. No de 2x, no. Quedó un medio de la integral del coseno de z. ¿Pero quién es z? No sé. Un medio de coseno de 2x. Entonces nada, mírenla ahí. Entonces cuando se multiplica un medio de x, aquí un medio de seno de 2x, se evalúa en pi, seno de 2pi, esto va a dar 0. Y aquí el seno de 2pi, el seno de cualquier múltiplo entero de pi da 0. Por lo tanto, esto es 0, 0 aquí, 0 aquí, y me queda solamente un medio de pi. Seno a la 4, miren, seno a la 4, el 4 yo lo puedo expresar como seno a la 2 elevado a la 2, o sea, el seno de 2x elevado a la 2 es seno a la 4. Ok, entonces, y si fuera la 6, por ejemplo, que fuera la 6,
Entonces, seno a la 6. Si es seno a la 6, yo puedo poner eso como aquí un 2 aquí adentro y afuera poner un 3. 2 por 3 son 6. Entonces este seno a la 4, aquí fíjense que este seno cuadrado se utiliza la identidad. Bueno, esa identidad se utilizó 1 menos coseno de 2x sobre 2, la identidad del ángulo medio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Miren, ese 2 se eleva al cuadrado y queda un cuarto. Entonces arriba se aplica la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Ya que vuelve a aparecer el coseno cuadrado de 2x, vamos a utilizar otra vez la identidad. O sea, vamos a utilizar otra vez la otra identidad. Pero nosotros teníamos que la otra identidad era coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de x partido 2. El coseno de 2x partido 2. Ahí van 2. Ahora bien, la x se cambió por ¿quién? Por 2x. O sea que vamos a tener coseno cuadrado de 2x va a ser igual a 1 más el coseno de ¿quién? Del 2 que está afuera por 2x ahora aquí adentro, ¿verdad? Partido 2. Y eso da, ¿qué va a dar eso? 1 más coseno de 4x partido 2. Por eso es que usted ve que el coseno cuadrado de 2x, aquí sale un medio de 1 más coseno de 4x. Entonces, nada, la integral, aquí hay 3 integrales, señores. Un cuarto, mírenla ahí. La primera integral, 2 coseno de 2x, entonces el coseno cuadrado de 2x es un medio de coseno de 4x. O sea que lo que se está haciendo, esta parte se está sustituyendo por la identidad, esa que le demostré aquí. ¿Ok? Por eso. Entonces, nada, simplificando, ese es un medio con 1 más un medio, porque aquí se va a multiplicar, ese con ese se va a multiplicar, un medio por 1 da un medio, más 1 da 3 medios. Y este queda igualito, y aquí se multiplicó un medio por coseno de 4x, el 1/4 afuera. Seguimos aquí, déjame ver, entonces ya aquí se está integrando, esta va a dar 3 medios de x. La integral del coseno es seno, pero acuérdense que el 2, yo le dije que ese 2 pasaba dividiendo, entonces 2 entre ese 2 queda 1 y queda seno de 2x. La integral del coseno es seno, pero acuérdense que ese 4 va a pasar dividiendo, entonces 4 por 2, por eso que sale 1/8 seno de 4x. Ahí tienen el resumen de las integrales de las funciones pares e impares, de senos y cosenos. Si son impares, si la potencia del coseno es impar, se deja uno lineal. Mírenlo ahí, el lineal. Si es impar el seno, se deja un seno impar y lo demás se transforma a coseno. Si son potencias pares, se utilizan las identidades del ángulo medio. Miren ahí las identidades del ángulo medio. Algunas veces es útil utilizar esa identidad también, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la de tangente. Tangente, nosotros sabemos que la integral de secante cuadrado por dx es tangente de x. Tangente de x más c. Tenemos esa identidad y tenemos que la otra, la integral de la secante de x por la tangente de x aquí es igual a secante de x. Secante de x. Y de las identidades, nosotros teníamos la identidad que era seno cuadrado. La identidad que teníamos ahorita era que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x era igual a 1. Entonces ahí te divide entre, si yo divido entre coseno todo eso, entre coseno cuadrado, ¿qué me va a dar? Tangente cuadrado de x. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado va a dar 1. Y 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado. Entonces nada, con esa parte ahí, con esa identidad que va a trabajar esta que están aquí. Por ejemplo, aquí nosotros, si separamos un factor secante cuadrado, podemos expresar el factor secante cuadrado en términos de la tangente y utilizando la identidad, esa identidad que yo le puse aquí. Entonces podemos evaluar la integral haciendo u
Exacto, haciendo u tangente, la derivada da secante cuadrado. La derivada de la tangente, fíjense, la derivada del lado derecho da secante cuadrado. Entonces, ese tangente a la 6 se queda intacto. Este secante a la 4 se decompone en dos secantes cuadrados. Miren, 2 más 2 son 4. Ahora, secante cuadrado, miren aquí la identidad trigonométrica. Esa identidad, aquí es igual a tangente 1 más tangente cuadrado. O tangente, el conmutativa de la suma, ¿ok? Entonces vienen aquí, pam, 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 pam. Hacen u tangente. ¿Por qué u tangente? Porque la derivada de la tangente es la secante, que ya está afuera, secante cuadrado de x por dx, mírenla ahí afuera, mírenla ahí. Entonces eso queda, eso que está ahí es du. Y esta parte sería u a la 6, 1 más u a la 2 por du. Por lo tanto, nada, aquí se aplica multiplicación, u a la 6, u a la 8, y luego esta parte aquí sería u a la 7 sobre 7 más u a la 9 sobre 9 más c. La regla de la potencia se le suma 1 al exponente. Si es 6, 7 sobre 7. Si es 8, 9 sobre 9. Pero hay un séptimo de tangente a la 7 más un noveno de tangente a la 9. Esas son las integrales trigonométricas. Aquí la están poniendo impares las dos. Aquí eran pares las dos. Cuando son pares las dos se deja un factor secante cuadrado. ¿Ok? Factor secante cuadrado. Y después todo lo demás se transforma a tangente con esa identidad. Ahora están poniendo, se presenta el ejemplo de todas impares. Si son todas impares, entonces hay que dejar un factor secante tangente, por lo que le dije ahorita, que la integral, la derivada de la integral de la secante tangente es secante. Más c, más c, más c, más c. Entonces, si son impares las dos, hay que dejar un factor secante tangente, mírenlo ahí. Y todo lo demás se transforma a secante. Mírenlo, en vez de transformar todo a tangente, como hicimos en este ejercicio, que después al final todo se transformó a tangente, miren, todo tangente aquí, el único el secante cuadrado. Aquí nosotros vamos a dejar un factor secante tangente y esto a tangente, a secante lo vamos a transformar. Por ejemplo, miren, ese secante a la 6 se quedó igual ahí. Ahora, ese tangente a la 4, que resulta de el que estaba a la 5, se pone uno a la 4 y otro a la 1. Y el otro, el secante a la 7, miren, secante a la 6 y aquí está el secante a la 1. Entonces, este tangente a la 4, acuérdense que tangente a la 4 aquí es igual. El tangente a la 4 de x es igual a tangente de x al cuadrado elevado al cuadrado. Pero tangente al cuadrado, de la formulita que yo le puse allá arriba, es secante cuadrado de x menos 1. Mírenlo ahí. Secante cuadrado de teta menos 1. O sea, este tangente a la 4 se decompone en tangente a la 2 elevado a la 2. Y el tangente a la 2 es secante cuadrado de x menos 1. En este caso, secante cuadrado de teta menos 1. Ahora sí, yo sé que la derivada de la secante, la derivada con respecto a x de quién, de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. Entonces, que es el factor que está afuera. Entonces, por eso es que aquí hacen la sustitución. Ya a partir de aquí dicen u igual a secante de teta. Entonces, la derivada de u va a ser igual a secante de teta por la tangente de teta. Entonces, ya este último factor es de u. Por eso que usted ve que aparece de u ahí. Ese secante a la 6 va a ser u a la 6. Y aquí quedaría u a la 2 menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, en esa parte hay que desarrollar ese binomio, la primera al cuadrado. Esa parte de primero hay que desarrollar el binomio, Miren, ese u cuadrado menos 1 al cuadrado, usted tiene que desarrollar el binomio. La primera al cuadrado va a ser u a la 4 menos 2 veces la primera por la segunda, 2u a la 2 más la segunda al cuadrado. Pero acuérdense que eso está multiplicado por u a la 6. Entonces, por u a la 6
¿Qué va a quedar por u a la 6? U a la 4 por u a la 6 da u a la 10. Menos, este va a quedar 2u a la 8. 2u a la 8 más u a la 6. Ustedes ven, mírenlo ahí. U a la 10 menos 2u a la 8 más u a la 6. Entonces nada, regla la potencia. Si es exponente 10, a la 11 entre 11. 2u a la 8, 2u a la 9 entre 9. Más u a la 7 entre 7 no sé. Entonces la u, ¿quién es la u? Secante. Entonces nada, ahí tienen los... Si las tangentes y las secantes son pares, dejar un factor secante cuadrado, esa es la estrategia. Y los demás factores transformarlo a tangente con esa identidad. Ok, y luego hacer u tangente. Si son impares, se deja un secante y un tangente. Y los demás factores se transforman con esa fórmula a secante cuadrado. Nada, aquí tienen otra fórmula integral. La integral de la tangente igual al logaritmo de secante de x. Esa si usted la puede demostrar fácil, ahí te puede decir ahí la integral de la tangente es seno de x sobre coseno de x, por dx. O sea que usted hace u coseno, u igual a coseno de x, ya te sabe que de u va a ser igual a menos seno de x por dx. Por lo tanto, menos de u es igual a seno de x por dx. Entonces nada, esta integral queda así, integral de negativo afuera, seno de x por dx es de u, y arriba en el denominador queda u, y eso es menos logaritmo neperiano de valor absoluto de u, o sea, más c, pero entonces quedaría menos logaritmo neperiano, valor absoluto de coseno de x, más c, pero ese menos 1 sube arriba, logaritmo neperiano de coseno de x a la menos 1, y usted sabe que eso es 1 sobre secante, más c, o sea, coseno a la menos 1, el coseno a la menos 1 de x es el recíproco, 1 sobre coseno de x, y eso es secante. Por lo tanto, esto queda logaritmo neperiano de la secante de x más c. Vamos a ver, aquí tienen otra, esta es la demostración de la integral de la secante. Se multiplica por la derivada por la suma. Acuérdense que la derivada de la secante es secante tangente, secante más tangente. Eso es un 1 grande. Eso vale 1. ¿Sí? Y luego se hace u el denominador, la derivada está en el numerador. Si son impares de la tangente, aquí si es impar de la tangente, lo que se hace es que se descompone una tangente. Esta tangente a la 3 se deja uno lineal a la 1 y otro a la 2. Entonces el que está a la 2 se transforma usando la identidad que comprobamos ahorita, que era que la tangente al cuadrado de x más 1 era igual a secante cuadrado de x. Por lo tanto, despejando la tangente de ahí, tangente cuadrado de x va a ser igual a secante cuadrado de x menos 1. Mírenlo ahí. Ese tangente cuadrado, secante cuadrado menos 1. Entonces nada, aplican aquí distributiva de la multiplicación, tangente por secante cuadrado, menos integral de la tangente. Entonces ya esta es un u de u. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de la tangente es secante cuadrado. O sea, esa que está ahí. Para usted resolver esa integral, la primera, ¿qué debe de hacer? U igual a tangente de x. Derivada de u va a ser secante cuadrado de x por dx, ¿no es verdad? Entonces mírenlo ahí, ¿qué va a quedar? Integral de u por du. Porque esta parte de aquí es de u. Mírenlo ahí, de u. Y la tangente de x, ¿quién es? U. Entonces queda u a la 2 sobre 2. Sería tangente a la 2 sobre 2. Y la integral de la tangente de x, el logaritmo neperiano de secante de x. Aquí está la secante al cubo. Las potencias impares de secante son por parte. Las potencias impares de secante son por parte. Ahí tienen la integral de la secante. Es cíclica. Al final vuelve a dar la misma secante al cubo aquí.
entonces pasa al otro lado, se suma y por eso es que usted ve ese un medio ahí. Después que se integra por parte de 2s, u por b menos la integral de b por du. Entonces, no hay que integrar por parte de 2s, no, espérense. U por b menos la integral, aquí se está seleccionando a u igual a, si es secante, se va a decomponer, se va a decomponer en u secante de x y de b el secante cuadrado de x por de x. Entonces du va a ser secante de x por la tangente de x y de b, v va a ser igual la integral de la secante cuadrado, eso es tangente. Entonces u por b, míralo ahí, secante tangente, míralo ahí, menos la integral de b, tangente de x, por du. O sea que tangente por tangente da tangente cuadrado. Ese tangente cuadrado se decompone en secante cuadrado menos 1, que lo vimos aquí arribita, déjame ver. Mírenlo ahí, secante cuadrado menos 1. Entonces nada, aquí se aplica distributiva. Secante al cubo va a quedar menos secante al cubo y menos por menos, más. ¿Y qué quedó? Integrarle la secante. Ese integrarle la secante se demostró aquí arribita. Miren ahí donde está la demostración. Esta que está aquí. Esa es la integral de la demostración. Ahí tienen el logaritmo neperiano de secante más tangente. Esa es esta. Entonces esta que está al cubo pasa al otro lado y se suma con esa. Van a dar 2 aquí adelante, va a dar 2, entonces ese 2 pasa dividiendo. Aquí hay una fórmula para integrales de productos de senos y cosenos de ángulos diferentes. Ahí te tiene seno de 4x por coseno de 5x igual aquí a, bueno, hay que utilizar ¿cuál fórmula? La primera, seno por coseno. Entonces sería un medio, mírenlo ahí, un medio. Entonces sería 4 menos 5, porque aquí es a menos b, 4 menos 5 menos 1, y aquí a más b, da 9, sería 4 más 5 son 9. Entonces ese seno de menos a, esa es una identidad, el seno de menos a es igual a menos seno de a. Entonces nada, ahí te tiene esa parte. Bueno, y ya de una vez integrando, la integral del seno, ¿cuál es? La integral del seno es menos coseno, pero con ese menos da más. Y la integral del seno es menos coseno. Miren aquí que dio negativo, pero acuérdense lo del ángulo, ese coeficiente pasa dividiendo, 1/9 del coseno 9x. Y el 1 medio afuera. Bueno, este era un repasito de las integrales, de la técnica de integración por parte y integrales trigonométricas. En el próximo video vamos a hacer el resumen de sustituciones trigonométricas. Bueno, se cuidan.